Esto es Zona Criminológica. Aquí encontrarás entrevistas e información de interés sobre criminología y criminalística. Bienvenido a tu zona. ¡Comenzamos! Bien, bienvenidos a Zona Criminológica. Antes de iniciar con la presentación de nuestro invitado del día de hoy, Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a un programa más que va a estar muy interesante. Sí, la verdad sí, y más con el invitado que tenemos el día de hoy. Antes de presentarlo, quiero agradecer a nuestros hermanos de Paraguay, de Guatemala, de Panamá, de Uruguay, de Perú, de Chile y Ecuador, que en este lapso que hemos empezado con este proyecto nos han hecho el favor de escucharnos. Y espero que el contenido que estén encontrando en este podcast sea de su agrado y de utilidad. Bien, muchas gracias, hermanos. Y vamos a empezar a presentar al invitado del día de hoy. Déjenme platicarles así rápidamente. Nuestro invitado del día de hoy es una persona a quien he tenido el gusto de conocer por más de 20 años. Hemos crecido en estos temas, hemos crecido poco a poco en cuestiones de seguridad pública, de procuración de justicia, y la verdad para mí es un honor tenerlo aquí después de conocernos cuando éramos unos casi adolescentes, y hoy ya estamos llegando casi al quinto piso. A la senectud. Bien, pues sin más preámbulo, permítanme presentarles al doctor Jorge Humberto Navarro Palomeque. Él es licenciado en Derecho, egresado por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en Criminalística, egresado del Colegio Libre de Estudios Universitarios. También cuenta con una maestría en Sistema Penal Acusatorio, egresado del Instituto Doctoral Universitario de la Ciudad de México. También cuenta con un doctorado en Derecho, también avalado por el Instituto Doctoral Universitario en la Ciudad de México. Y a grandes rasgos, su currículum es muy amplia, es muy vasta. Entonces, a manera de resumen, cuenta con más de 10 certificaciones en tema del sistema penal acusatorio, como primer respondiente, cadena de custodia, investigación criminal, investigación de delitos relacionados con violencia de género, en cuestión de adolescentes. Tiene 30 años de experiencia como servidor público, ya jubilado, también ya gozando de su merecida jubilación, y 19 años como docente en materia académica, en temas relacionados con criminología, criminalística, en procuración de justicia y seguridad pública. Jorge Humberto, bienvenido, y me da mucho gusto tenerte en este espacio. No, al contrario, gracias a ti. El día de hoy, el doctor Palomeque nos va a hablar sobre el sistema integral de justicia penal para adolescentes. Nos va a explicar cuál es la diferencia entre el sistema penal acusatorio o el proceso que lleva un adulto a diferencia del que lleva un adolescente o un menor infractor o en conflicto con la ley. Es un tema algo extenso, es un tema que lo hemos abordado de cierta manera, el tema de los adolescentes, ¿no? Que creo que ha ido incrementando mucho la problemática en su participación en diferentes delitos, y creo que es un tema que viene ahorita ad hoc porque es importante que conozcan cómo se maneja el sistema, ¿no? Antes había un sistema local a nivel Jalisco, ¿no? Y ahora es a nivel nacional, y bueno, aquí el doctor nos va a ir explicando todo ese procedimiento para que los escuchas vayan entendiendo todo el manejo jurídico que se hace cuando se tratan de adolescentes, ¿no? Y esa parte es importante tenerla presente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues hago una línea del tiempo precisamente enmarcando dos contextos, ¿sí? De 1917 al 2008, ¿sí? Tenemos una constitución en el cual nos enmarca una serie de contextos jurídicos como ley primaria, ¿sí? Se llega a la reforma del 18 de junio
del 2008, en el cual se modifican 10 artículos de la Constitución, ¿sí?, de manera consecutiva del 16 al 22, el 73, fracciones 21 y 23, el 115, fracción 7, y el 123, apartado B, fracción 13, ¿sí? Bien, este primer parteaguas que comento es precisamente para generar un cambio de un sistema que veníamos teniendo inquisitorio, y al final se le denominó mixto, a un sistema de corte penal, acusatorio y adversarial. Bien, ¿sí? Bien. Dentro de esta línea del tiempo que vengo marcando es un cambio de directriz en un sistema, ¿sí? En un sistema en el cual, bueno, se contemplan varias fases. La reforma que se hace principalmente es en materia penal y en seguridad pública, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teníamos una sobrecarga penitenciaria también. En el 2014 teníamos un promedio de 242,000 personas privadas de su libertad a nivel federal, es decir, en toda la República. Bien, cuando viene todo este contexto que se sobrecargan las cárceles, ¿sí?, porque prevalecía el principio de presunción de culpabilidad, y quiero empezar con esta parte precisamente para hacer un antes, una hora y un después, ¿verdad?, si me lo permiten. Y a partir de ahí, entonces, tenemos hacinamiento en las cárceles, tenemos violación a los derechos humanos, ¿sí?, sobrecupo en las prisiones, lo cual no permite precisamente que se dé un contexto de reinserción social, ¿verdad? Cambia todo este contexto, se modifica, se crea, hay tratados internacionales, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona al Estado mexicano por 2 delitos, precisamente por dos contextos muy importantes de personas desaparecidas, el caso Radilla Pacheco, ¿sí?, y el caso Campo Algodonero, ¿sí?, 2009 y 2010 respectivamente. Caen estas sentencias, y a partir de ahí ya teníamos una previa que nos había generado, precisamente ya había habido un indicador de nuestro sistema que estaba sobrecargado, sobresaturado, que no satisfacía los derechos de las víctimas, que no satisfacía los derechos de los imputados, que no había un debido proceso, ¿sí? Y a partir de ahí entonces se viene en conjunto, la OEA ayuda a establecer este contexto, este nuevo sistema de justicia, y se implementa un sistema de corte penal, acusatorio y oral, ¿sí?, que en nuestro estado, en Jalisco, empezó el 1 de octubre del 2014 y que en todo el país se implementa el 30 de mayo del 2016, porque nos dieron un plazo fatal de 8 años para establecer esta parte. A partir de esta primera directriz que les comento, se genera también, tenemos la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿verdad? En materia de justicia para adolescentes teníamos la última ley que tuvimos fue en el 2012, ¿sí?, en el cual establecía diferentes directrices, y de manera estatal cada estado tenía su ley. Fue precisamente a partir de esta reforma en el cual se busca la necesidad también de proteger a ese sector, ¿sí?, porque tenemos 2 aspectos con los menores. Uno, cuando son víctimas, y otro, cuando son agresores, ¿correcto? Entonces tenemos este primer preámbulo que les hago. El 16 de junio del 2016, se establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ¿sí? Entonces, esta ley se crea precisamente para generar directrices de cómo va a aplicar el sistema, ¿sí?, en este sector de los menores, ¿verdad? Entonces, esta ley nos dice que se considera adolescente a toda persona cuya edad prevalece de entre los 12 años de edad hasta antes de los 18 años, ¿sí? Entonces, esta es aquí la figura que tenemos contextualizada como adolescentes, ¿sí? Y esta misma ley nos hace también, nos segmenta o nos divide la figura del adolescente en 3 rangos o en 3 rubros, a lo cual llamaron grupos etarios, refiriéndose al grupo de edad. El primer grupo etario abarca de los 12 años a menos de 14, el segundo grupo de 14 años a menos de 16, y el tercer grupo etario de 16 a menos de 18, ¿sí? Entonces ya tenemos una clasificación de grupos, ¿sí?, que en el cual también nos va a permitir que la ley permee cómo se va a aplicar, ¿sí?, de acuerdo a la edad, ¿sí?
y de acuerdo al contexto biológico, porque también tenemos casos también en los cuales muchos de los menores no tienen edad y no tienen nombre. Oye, ¿cómo te llamas? Pues que el Cacharpas, ¿verdad? O el Pelos, ¿verdad? O el no sé qué. Claro. ¿Cuántos años tienes? No, no sé. ¿Dónde vives? Sí, son hijos de la calle. Claro. Sí, así lo digo. Entonces, estas personas no tienen un registro fehaciente, no tienen un nombre, no tienen una edad, ¿verdad? Entonces, y en el tema que yo empiezo como inducción en el tema de seguridad pública, sí, se viene a generar precisamente una problemática porque luego es detenido este menor, ¿sí? Y viene también este contexto de la puesta a disposición, ¿sí? La cuestión también del acto de molestia, la cuestión de cómo voy a poder justificar todos estos aspectos con un menor, porque la ley le da derechos, ¿sí? De acuerdo a la Convención Interamericana de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿sí? Se establecen nuestras leyes también para los menores, ¿sí? Y a ese trato y el contexto también que nos maneja la propia ley de su excluyente de responsabilidad, ¿verdad? Y que las conductas que estas personas realizan y que son tipificadas como delitos para un menor, pues obviamente deberá llevarse a partir de una especialización, ¿sí? Y entonces esta ley que tiene 5 capítulos y 266 artículos, nos maneja precisamente una clasificación dentro de estos 5 contextos, en las cuales nos enmarcan, primeramente, cómo vamos a llevar a cabo este procedimiento, ¿sí? Hacemos un contexto de ir englobando quiénes pertenecen y quiénes son sujetos, ¿sí? A esta ley. Tenemos los 3 grupos etarios que ya les mencioné, tenemos también la figura del adulto joven. ¿Quién es el adulto joven? Pues esa persona que delinquió, que cometió un acto cuando era menor, ¿sí? Y que con posterioridad es detenido. Y siempre también hay como esa duda de que, te vas a ir a la grande, ¿verdad? O te van a juzgar como mayor y todo. Entonces también, pues el auditorio tiene que saber esta figura, ¿no? Se le va a juzgar por el delito que cometió cuando era menor, ¿sí? Ese adulto joven. Bien, nos aparece también otra figura del guía técnico, ¿sí? ¿Quién va a ser ese guía técnico? Que yo ahorita sigo sin verlo, la verdad. En la realidad, okay. no se está viendo, a lo mejor más adelante nos lleve a eso, pero ¿quién es ese guía técnico? ¿Sí? Hoy en día las personas que se encargan de resguardar aquí en Jalisco los centros para menores, su nombramiento era proceptor, así los denominaban, ¿verdad? Pero ahora la ley le pide y le exige a este proceptor, a este servidor público, ¿sí? Que sea un guía, que sea un orientador, que pueda llevar a cabo todas las actividades, porque dentro también de la ley de ejecución de penas prevé también un plan, ¿sí? De actividades que va a realizar este menor, ¿verdad? Y si nos trasladamos al artículo 18, párrafo 2, nos habla de 5 medios para lograr la reinserción: salud, deporte, educación, capacitación y trabajo, ¿sí? Entonces, en el caso de menores, pues se cambia esta parte del trabajo, ¿sí? Por actividades que van hacia el medio ambiente, a menos que este menor sea padre de familia, ¿sí? Que ya tenga alguna obligación con los hijos y todo, que pueda generar ingresos para esta parte, ¿verdad? Pero entonces la ley nos va marcando todo un conjunto de aspectos. Nos habla también de las especializaciones que se tienen que tener. En el artículo 68 nos marca que deben de haber los que están relacionados o vinculados con esta ley, ¿sí? Tienen que estar especializados, ¿sí? Nos dice juez especializados en menores, ministerios públicos especializados en menores, defensores especializados en menores, facilitadores de los métodos alternativos, solución de conflictos especializados en menores, ¿sí? ¿Y quién creen también que entra en esta parte? El Ministerio Público, ya lo mencioné, el policía de investigación, únicamente contempla la ley el policía de investigación especializado en menores. Para mí, desde mi perspectiva, debería ser todo el policía. No sé si estén de acuerdo con esa parte. Claro. ¿Por qué? Porque el policía primer respondiente de un municipio cualesquiera, ¿sí? O de un estado cualesquiera, puede realizar una detención y entonces a veces no sabe qué hacer. Resulta que detiene a un niñote que mide 2 metros y pesa 200 kilos y tiene 16 años, ¿sí? Y entonces lo trata como una persona adulta, ¿verdad? Entonces, desde ahí
tenemos esta parte, ¿verdad? Oye, no, pues soy menor de edad, nadie le cree porque tiene todas esas características que son ahora muy peculiares en los jóvenes, ¿verdad? Y entonces, de repente, ese policía desconoce cuál sería el contexto jurídico para hacer la puesta a disposición. A diferencia de lo que nos marca, por ejemplo, la Constitución, la puesta a disposición es inmediatamente, ¿sí? Y nos marcan parámetros también, ¿sí? De 48 horas. Y nos dice, en caso de delincuencia organizada, 96. Pero la Constitución no nos prevé, por ejemplo, en el caso de un menor, ¿sí? Y ahí nos remitimos entonces a la ley especial. Artículos 129 y 130 nos maneja 36 horas para la puesta a disposición. Y entonces, cuando se desconoce esta parte, y el policía y el propio Ministerio Público que desconozca todo este contexto y esté con la idea de que tengan que ser esas 48 horas, entonces aquí ya estamos ante la violación de un derecho de este menor, ¿sí? Okay. Esta parte que nos mencionaba en cuanto a los grupos etarios, se dividió en esos rangos de edades por algo, ¿no? Quiero pensar que es por el proceso psicológico o proceso de desarrollo que va teniendo estos grupos, ¿no? Es multifactorial, abarca la cuestión psicológica, abarca la cuestión biológica, ¿sí? Y abarca la cuestión social también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, al momento de que se tenga que generar una medida de sanción, ahora le llaman de internamiento hacia el menor, ¿sí? Debido a esta división que la ley hace, en el grupo etario, que es de 12 a menos de 14, si se comete una conducta que la ley tipifica como delito, no podrá tener una medida de internamiento. En este primer grupo etario tendrá que ser lo que viene siendo el tratamiento social, ¿sí? Esa parte, no hay internamiento, ¿sí? Hay el acompañamiento por medio de la autoridad de los menores. Aquí en Jalisco es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿sí? Lo conocemos como Ciudad Niñez, ¿sí? O muchos le dicen la Pepena, ¿verdad? Uh-huh. Por sus siglas, no que nos estamos imaginando. Y a partir de ahí, entonces, dentro de esto es lo que viene siendo todo el tratamiento social, todo el acompañamiento social con expertos, con psicólogos, con trabajadores sociales, con criminólogos y todo, precisamente porque la ley lo que pretende es de que el padre de familia sea un orientador. Y ahorita tenemos ese contexto de que los padres de familia se convierten en proveedores. Papá y mamá se van a trabajar y el niño se queda cuidado de la calle, ¿sí? Tenemos otro contexto también, las familias criminógenas, familias que se dediquen a delinquir, que sus modus vivendi es delinquir y que el niño nace, crece y se desarrolla dentro de esa familia, donde el abuelo, el tío, el primo, la mamá, el hermano, todo el mundo vende droga, todo el mundo realiza conductas. Entonces, estas conductas son conductas aprendidas. Entonces, ese niño aprende, ¿sí? Y se desarrolla en ese ambiente. Entonces, si está lleno de ese ambiente, pues está acostumbrado a eso y para él es muy normal. Entonces, cambiarle de repente los entornos y todo, pues obviamente la persona se va a sentir inclusive ofendido, agredido, ¿verdad? Entonces, sí. Ahí en esta parte, en este caso de atención a este grupo etario número 1, es integral, es decir, no nomás atender al chico, sino también a los papás, por supuesto, ¿verdad? por supuesto. Hablando de este punto sí. En donde está toda la familia inmersa en una dinámica delictiva, ¿no? Y que a veces hay una gran resistencia, una gran resistencia, ¿sí? Y entonces es la parte en la que, por ejemplo, el gobierno, el Estado, que está obligado a esa parte, no puede ser paternalista tampoco, ¿verdad? Porque, claro, como dice el dicho, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Si ellos no quieren, no tienen esa voluntad, no tienen esa disposición, ¿sí? Y si es un modus vivendi de mucho tiempo, entonces van a seguir haciéndolo. Y vamos al supuesto en que a lo mejor no se encuentre este adolescente dentro de ese contexto de ese tipo de familia, se encuentre en otro, ¿sí? Y que a lo mejor por cuestiones que se dejó llevar, por cuestiones de escuela, por cuestiones de adaptabilidad a un grupo juvenil, sí realice estos actos. Entonces es ese acompañamiento social en ese primer grupo etario. En el grupo etario 2, de 14 a menos de 16, ¿sí? Si se comete un delito, cualesquiera que sea, cualesquiera que ustedes se imaginen, delito de alto impacto, que haya un concurso de delitos donde se califiquen varias conductas, ¿sí?
su penalidad no podrá ser mayor a 3 años. En el grupo etario número 2, de 14 a 16 años. En cuanto a la reparación del daño, ¿existe o no existe en el proceso y por cuenta de quién corre? Es algo muy padre esta parte y que se desconoce, ¿sí? Entra aquí la justicia restaurativa, ¿sí? A través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Por eso en este grupo de especialistas que les comentaba, sí, también entra el facilitador. Entonces, en tema de adolescentes existen 3 mecanismos para poder resolver estas figuras. Una se llama círculos, otro se llama reunión de la víctima con las personas o las personas afectadas, ¿sí? Y el otro se llama sistema restaurativo, ¿sí? En el cual cada uno tiene sus características y la ley prevé precisamente todos estos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos hablando del modelo de círculos, ¿sí? Un grupo de adolescentes están jugando en la calle, están jugando fútbol, ¿sí? Y de repente patean muy fuerte el balón y quebran una ventana, ¿sí? Rompen un vidrio, ¿va? Entonces afectaron a una persona o afectaron a varias. Entonces es reunir a este grupo de adolescentes para que con actividades producidas por ellos, ¿sí? Puedan reparar el daño. ¿Qué se pretende? A lo mejor suena muy ambicioso este modelo, esta parte, pero se pretende que el niño ejerza esa conciencia. Y si ustedes se acuerdan, en nuestros tiempos pasaba lo mismo, ¿verdad? O sea, te voy a castigar, no te voy a dar domingo, y vaya y dé la cara y hable con doña Chonita o a quien le haya roto la ventana y todo, o sus domingos se van a ir y va a poner o le va a ayudar al jardín porque la señora tuvo el balonazo que diste, rompiste los rosales o los crisantemos, qué sé yo, ¿verdad? Y es cierto, sí. Porque de hecho es lo que te iba a comentar en una experiencia de niño. Estábamos jugando precisamente fútbol y yo quebré una ventana. Entonces pues uno se asusta, va a la casa, mi abuelo me dice, ¿qué pasó? Le dije, pues quebramos una ventana. Así es. Y dice, ¿y por qué corrió? Pues va y me lleva de la mano, por no decir de la oreja, a la casa de la vecina. Le dice, aquí le traigo a mi nieto, ¿cuánto cuesta su vidrio? Terminé poniéndolo, y antes había mastique, no había esos arcos de aluminio que ahí se ponen. Entonces, pues de mis domingos tuvo que salir el vidrio, tuvo que salir el mastique, yo lo puse, y mi castigo, mi pena que él me impuso, pues él era sastre, pues me tuve que chutar 2 semanas valencianas sin pago. Entonces, eso sí te da aprendizajes, esa responsabilidad. Esa es una parte que se utilizaba de manera informal, llamémosle así, de manera informalizada, ¿verdad? Entonces, donde entra una parte también lo que criminológicamente o dentro del área de política criminal se le ha conocido como control social informal, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, que por ejemplo, esos controladores sí funcionan, pero obviamente cuando están las personas, los jefes de familia, que son responsables y que tienen esa conciencia. Entonces, precisamente esta figura se trata de poder reunir a las personas afectadas que reconozcan esta parte y que a través de su trabajo puedan realizar. Ustedes recuerdan del caso de hace 4 o 5 años de 2 chicos adolescentes del grupo etario 2 de 16 años, grafitearon con spray los arcos del Teatro Degollado, las columnas, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron con estos chicos? ¿Cuál fue su sanción? Que precisamente ellos remozaran el daño que habían generado y les dictaron medidas de protección que no se acercaran a 150 metros. En ese tipo de infracciones, pues, porque no le podemos llamar dentro del contexto de adolescentes delitos, ¿cierto? Ajá, o sea, ese tipo de infracciones, ¿qué pasa con la reparación del daño, digamos, en infracciones de alto impacto? Digamos que ya estamos hablando de un homicidio, de una agresión sexual, algo un poquito ya de más peso o más grave, más bien. Nos trasladamos a la Ley Nacional de Ejecución de Penas, ¿sí? Dentro de esa medida de internamiento, ¿sí?, se genera un plan de reparación, ¿sí? Recordemos que dentro del sistema jurídico nacional, una de las principales vertientes que se dan en nuestra legislación es que el Estado es responsable, si es que el Estado tiene la potestad de responder por esa parte. Nos dice proteger
promover, respetar y garantizar, ¿sí? Entonces el Estado es solidario de esta parte, ¿sí? Entonces una parte la va a absorber el Estado y otra parte la va a absorber el menor infractor, ¿sí? ¿De qué manera se hace? Se hace el plan de reparación. El plan de reparación lo hace el menor junto con su guía y junto con la persona que pertenece al sistema penitenciario, de establecer cada una de sus actividades debidamente reglamentadas y organizadas, de tal manera que los horarios que vas a tener para ver televisión, para estudiar, para desintoxicarse, para realizar actividades, todas esas actividades que tú realices, ¿sí?, te van a contabilizar como pago a la reparación. Previamente el Estado ya garantizó. Recordemos que tenemos una ley general de víctimas, por ejemplo, ¿sí? Y recordemos que tenemos una comisión ejecutiva de atención a víctimas, ¿sí?, que se encarga precisamente de soslayar esta parte, de solventarla a través de lo que vienen siendo los diferentes, son fideicomisos y fondos que se crean, ¿sí?, para cubrir esa parte de la reparación del daño, ¿sí? Entonces, Estado, te pago víctima, ¿sí?, menor PPL, ¿sí?, tú me pagas a mí. Entonces, para las personas que nos escuchan y no son abogados, en simples palabras, el Estado se convierte como en el fiador. Es el deudor solidario. Ah, ok, excelente. ¿Sí? Porque recordemos que a partir del 1 de junio del 2011, ¿sí?, entra la figura del principio pro persona, ¿verdad? Se modifica nuestra Constitución también. Por eso aquí el Estado obliga. Por eso tenemos ahorita todos esos casos que vemos de personas desaparecidas, de madres buscadoras y de todas esas personas, ¿sí?, que le exigen al Estado. Inclusive ellos entran a un registro que se llama RENAVI, Registro Nacional de Víctimas, ¿sí?, donde esas personas, el Estado, sí, les provee hay un arancel para cuestiones de traslados, de pagos de avión, de comidas, de hospedaje y todo eso. Entonces, porque el Estado es responsable de esta parte, ¿verdad? Entonces, obviamente hay que aplicar las directrices y las herramientas, ¿verdad? Hay que llevar el caminito para poder generar todo esto. En tu opinión particular, es común escuchar a veces que cuando trascienden casos lamentables, como digamos al de hace años, el famoso Ponchis, ¿sí?, que prácticamente se le denominó como el niño sicario, perdón, hay personas que escuchan, por lo regular escuchamos decir, no, pues los deberían de enjuiciar como adultos, como en Estados Unidos, y a veces las personas pierden en cuenta o no toman en cuenta que nos vemos obligados como país a llevar este tipo de procesos por todas esas suscripciones de firmas de tratados en materia de derechos humanos, que me parece a mí lo adecuado y lo decente. En cambio, por ejemplo, Estados Unidos, que es nuestro vecino próximo al norte, no tiene firmado ningún tratado internacional y no está obligado. Entonces, por eso allá es nada más para aclarar, porque a veces se genera esa percepción de que es que ¿por qué no los enjuician como en Estados Unidos? Cuando a veces cometen pues infracciones o crímenes pues bastante graves o que trascienden a la opinión pública, se deberían de enjuiciarlos como adultos. Pero también algo que yo he venido pensando desde hace tiempo, y no sé, doctor, si usted está de acuerdo, Felipe, es hemos hablado que uno de los factores predisponentes en la conducta criminal del adolescente es precisamente la edad. Es un factor, es el tiempo donde él quiere pertenecer, donde es influenciable, donde él quiere como quedar bien, como tú lo decías hace unos ratos, con el círculo de amigos, es impulsivo. Y en ese sentido, muchas de las veces, por ejemplo, recordando este caso en específico de este niño Ponchis, fue reclutado por una organización criminal. Entonces, ahí estamos hablando, no sé, de inicio de una corrupción de menores. Entonces, desde un punto personal, yo creo que es un área de oportunidad en el ámbito legal, de que en este tipo de casos en particular, donde se aplique o donde se ejerza la corrupción de menores para la ejecución de este tipo de delitos de alto impacto, pues se agrave. Y no contra el menor, sino contra quien lo corrompe, ¿no? Así es. Por ejemplo, aquí voy a aterrizar dos contextos que manejabas. El primero, recordemos que nosotros desde 1948 firmamos tratados internacionales con la OEA. Estamos suscritos, somos uno de los 43
estados o países miembros, ¿sí?, de la OEA. ¿Qué es la OEA? Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Los países de Latinoamérica firmamos tratados y los ratificamos. La OEA tiene 9 regiones o 9 comisiones, ¿sí?, regionales, y una de ellas nos habla precisamente de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿va? Entonces, a partir de aquí, esta ley de las que les mencionaba emana precisamente de eso, porque a consecuencia de muchas violaciones de derechos de este sector, se vieron afectados, ¿verdad? Y tenemos entonces también recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Legíslese, protéjase, créese, y por eso se creó la CIPINA, ¿sí? La CIPINA es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿sí? La CIPINA es una organización nacional, ¿va? Y entonces obliga a que cada estado también cree sus áreas, y aquí en Jalisco le llamamos PEPENA, ya lo había comentado, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y en Jalisco tenemos más de 26 municipios, que ya se están adhiriendo a estas partes, que están creando áreas integrales para adolescentes. Eso sería por una parte. Por otra, sería el hecho de que dentro de la potestad que tiene el Estado de exigirle, ¿sí?, a los propios medios de cómo realizar sus acciones, Adelante. Tenemos que, una vez integradas todos estos factores, ¿sí?, el siguiente es, no podemos obligar a nuestros menores ni penalizarlos de esa manera, porque tenemos una directriz internacional que nos está guiando y nos dice, ¿sí?, no vamos a sancionar a estos menores. Padre de familia, hazte responsable, ¿sí? Educa, reeduca, crea. Y por ejemplo, ahorita en estas áreas multidisciplinarias que se dan, tenemos por ejemplo la figura de la criminología educativa, ¿sí? La criminología educativa está empezando a tomar cuenta, muy importante, en varias partes donde precisamente el criminólogo está realizando y generando, ¿sí?, modelos de prevención desde los centros escolares. Entonces es apostarle también a la educación desde preescolar, guiarlos, orientarlos adecuadamente para que ese menor en un futuro no sea un delincuente, ¿sí? Guiarlo, orientarlo precisamente con valores. Hay una pérdida de valores. Ahorita el menor anteriormente quería ser ingeniero, quería ser abogado, quería ser doctor, ahora quiere ser sicario, ¿sí?, para traer una buena arma, una buena camioneta y una buena dama, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esa pérdida de valores ha generado también en muchos sectores y en muchos estados considerados como estados fallidos, ¿sí?, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y otros estados, van los grupos, las células delictivas a las escuelas, ¿sí?, a hacerles ofrecimientos, a hacerles propuestas, y al siguiente día tenemos un grado alto de deserción escolar, ¿sí? Porque entonces van a las escuelas, los esperan, están ahí, los chicos se acercan con los cuates estos en sus camionetas y les están haciendo las propuestas directamente, y estos datos son duros y son tangibles, ¿sí?, que al siguiente día, ¿sí?, dejan de ir adolescentes en grado de secundaria, ¿sí?, preparatoria no se diga. Entonces, ahorita un joven se da cuenta que un profesionista gana muy poco dinero, que es muy poco remunerado, y entonces no quiere ser doctor, ¿sí?, no quiere ser abogado, ¿sí?, no quiere ser ingeniero, ¿va? Entonces, hay que generar desde la escuela, desde la base, ¿sí?, junto con la familia, fortalecer esos pilares, ¿sí?, para poder reeducar o redireccionar o guiar adecuadamente al menor para que siga teniendo esos valores, para que ese cimiento sólido que se edifique en él, ¿sí?, pueda ir creciendo y no cambie y no desvíe su conducta. Sí, porque es grave lo que acabas de decir, pues, porque antes la deserción escolar obedecía a otras causas, porque a lo mejor había una pérdida del proveedor en su momento, el papá, o se complicaba el ingreso laboral, ¿verdad?, y se iba a trabajar con el papá, sí, o buscaba otro trabajo y dejaba ir a la escuela.
Hoy, en esa situación que tú nos hablas y nos explicas, pues el escenario es grave, pues porque no se trata de una cuestión netamente de necesidad laboral en casa, que puede existir, pero aquí lo que hay que ya destacar no es factor, ¿verdad? que ya no es factor, o sea, ya el factor de la deserción va encaminado a esa incursión que grupos organizados de crimen han establecido como estrategia para reclutar pues a estos jóvenes en ese sentido. Y sobre todo yo lo veo más por los cambios sociales, ¿no? Los chicos reflejan un comportamiento de lo que están viendo en la sociedad. Cada vez la sociedad más violenta, la participación de estos grupos delictivos, y entonces ellos van copiando parte de este comportamiento social y se van involucrando. Obviamente empezamos a ver cómo voltean hacia este sector de actividad como atractivo para ellos por el ingreso fácil o por el dinero fácil o por la fama o por lo que ustedes quieran, pero el chico está volteando esto, ¿no? Entonces es complejo esta parte, y aquí quisiera hacer dos preguntas al doctor. ¿Qué pasa entonces con los chicos que son menores de 12 años, que no caen dentro de este grupo, de estos tres grupos etarios? Ellos son considerados niños. Sí. Son considerados niños, y también si llegaran a cometer una conducta, sí, es meramente trabajo social, sí, asistencia social en todo momento, orientación, porque bueno, recordemos que la ley, por ejemplo, menciona que por su edad no tiene la madurez de asimilar estas situaciones que se pueden tomar como una travesura, como una cuestión que todavía no la madura. Entonces, por lo tanto, esta parte pues sí es muy compleja, ¿verdad? Es muy compleja porque pues la ley te maneja precisamente esta parte, ¿sí? Y me viene a la mente, ¿se acuerdan de aquel caso de la banda del Pañal? Uh-huh. Esos niños eran muy pequeños, ¿no? Así es. Eran chicos muy pequeños que estaban cometiendo en los el rango robos. precisamente de 10, 11 años, Uh-huh. cuando se dio esa modificación a la ley de adolescentes en conflicto con la ley en su momento. Y con el tercer grupo etario, Con el tercer grupo etario, muy bien. Con el tercer grupo etario tenemos de 16 a menos de 18, ¿sí? Cuando una persona en esta edad genera una conducta que la ley señala como delito, tenemos que la sanción máxima son 5 años. En la ley anterior del 2012 nos marcaba 7 años, en esta nos marca 5 años su penalidad, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, igual, pasa por un proceso de plan de reparación, pasa por un proceso en el que diseñan su estatus para poder llevar a cabo sus actividades, ¿sí? Y obviamente los procesos judiciales son igual, ¿sí? Tienen su proceso de control de la detención ante un juez, ¿sí? El desahogo de sus etapas, nada más que a diferencia del modelo tradicional, que así le llamamos al final, con el sistema penal acusatorio, por ejemplo, en menores no permite que haya un procedimiento abreviado, por ejemplo, ¿sí? El procedimiento abreviado no entra en esta figura como lo es con las personas adultas. ¿Por qué? ¿Sí? Porque, bueno, aquí se considera, y hay algunas jurisprudencias y algunas tesis que se han aplicado en este contexto, porque al integrarse a un procedimiento abreviado, la persona está aceptando una responsabilidad. Entonces supone que en nuestro sistema prevalece, dentro de nuestro sistema, la presunción de inocencia, ¿verdad? Entonces, por eso es que se toman en cuenta todos estos medios, todo este plan de reparaciones, y a final de cuentas, dentro de este contexto, vamos a tener una penalidad de 5 años, les comentaba, a diferencia de la anterior ley que nos manejaba 7 en cualquiera de los delitos que se pudiera prever. Doctor, pues ya casi para terminar, ya nos está ganando el tiempo, se nos ha ido rápido, si te das cuenta aquí el tiempo vuela, y más cuando ha estado interesante el anfitrión es no, y falta mucho. Este tema da para muchos, como en otras veces, y esperemos que nos vuelvas a aceptar una invitación para ya hablar sobre cuestiones específicas. La intención de momento con este proyecto es empezar a hablar de generalidad
oportunidades. Yo sé que a lo mejor en algunos otros programas, como va a ser el caso de hoy, inevitablemente pueden quedar muchas dudas en el aire, pero la intención es ir hablando de diferentes temas en términos generales para ya posteriormente empezar a particularizar y ya hablar sobre temas muy puntuales. ¿Qué conclusiones nos darías, doctor, sobre este tema? ¿Qué futuro le ves a nuestra, o que mejor dicho, no qué futuro, qué áreas de oportunidad le encuentras tú a este proceso para adolescentes? ¿Tiene algunas? Hablabas hace rato que faltaba la figura del orientador técnico. Así es, guía técnico. Del guía técnico. Sí. Entonces, ¿qué otro tipo de áreas de oportunidad tú percibes en cuanto a tu experiencia que se pudieran mejorar dentro de este proceso? Por ejemplo, bueno, dentro de yo les he comentado a los estudiantes que no son de derecho, de otras carreras como criminología, criminalística, por ejemplo, que se involucren un poquito más en estas cuestiones, ¿verdad? Porque el criminólogo es un experto en conductas, ¿sí? Es correcto. Y entonces, por ejemplo, son áreas de oportunidad, ¿sí? Los alumnos, los estudiantes se pueden involucrar, por ejemplo, en las áreas de ciudad-niñez, ¿verdad? Hay áreas multidisciplinarias donde requieren psicólogos, donde requieren criminólogos, ¿sí? Para que analicen precisamente las carpetas, para que vean, para que se haga trabajo de campo, ¿verdad? Y por ejemplo, sí hace falta que el grupo estudiantil, que los estudiantes se preocupen un poquito más por esta cuestión, ¿sí? De incursionarse. A veces suena un poquito complicado el tema de ser meritorios en una dependencia porque pues tienen que generar ingresos y todo, pero yo siempre he sido de esa parte, ¿no? Involucrarse, relacionarse y vincularse con las instituciones que en este momento ya están realizando todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el día de mañana ya van a ser profesionistas, porque el día de mañana su opinión va a ser muy importante, ¿sí? Para un criminólogo, para un criminalista que es experto en conductas y sobre todo que va a llevar a cabo, hoy tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, en el 136 nos maneja la figura del consultor técnico, ¿sí? ¿Quién es ese consultor técnico? ¿Quién puede ser? Pues un criminólogo, un criminalista, ¿sí? Que va a orientar precisamente a las partes, ¿sí? Para que el juez tome una decisión, ¿verdad? Entonces, a manera preventiva y a manera de campo se pueden realizar muchas acciones que van vinculadas con eso, ¿sí? Muchas gracias, doctor. ¿Algo que quieras agregar? No, pues es un tema, como lo comentábamos al principio, muy amplio, muy extenso. Creo que queda claro toda la parte del procedimiento de que nos estuvo platicando el doctor. Quedan muchas, como bien dices, a lo mejor preguntas de los compañeros escuchas que nos acompañan, pero a mí creo que es un tema muy interesante, sobre todo lo que se comentaba de la participación cada vez de los menores en actividades delictivas. Tenemos que hacer algo como sociedad, como Así instituciones, es. como familia, todos, para ir corrigiendo esto, porque sí podemos ir generando un problema social más grave, ¿no? Caso que decías, el del Ponchis, al final de cuentas, y no sé cuántos más existan, ¿no? Sí, y fíjense, comentaría algo muy breve, muy rápido. No sé si se acuerdan, en 1968 se legisla la mayoría de edad aquí en nuestro país, ¿sí? Eran los 21 años y se baja se disminuye. Y había una propuesta legislativa también de quererlo hacer a los 16 años, lo cual no se ha aceptado y todo. Y precisamente era para que al bajar a reducir la edad pudiera ser sancionada la persona, sí, pero el detalle es que se nos venían muchos gringos, sí, de 18 a 19 años, venían a delinquir aquí, entonces aparentemente cerraste un círculo, pero abriste otra puerta, ¿verdad? Entonces sí que si se hace un trabajo legislativo, que se haga bien hecho, que se haga bien cimentado y cubriendo todos los aspectos, ¿verdad? Y apostarle más bien a la educación, apostarle más bien a la buena orientación, ¿sí? La prevención. A la verdadera integración de la familia, que se está descomponiendo. Siempre se ha dicho que los niños son el futuro de las naciones, entonces de nosotros depende, desde nuestra trinchera, pues heredar qué tipo de sociedad adulta vamos a tener en 10 años. Bueno, le agradezco mucho, doctor. Me da mucho gusto volverte a saludar. Espero que te vamos a invitar seguido, sí. Y si nos tienes nos regalas tu tiempo, pues por nosotros encantado de tenerte aquí. Es un placer escucharte. Es un placer pues hablar contigo, como ya sabes, esa amistad siempre ha existido. Entonces,
Para nosotros ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. No dejen de seguirnos en Instagram y no se olviden, estamos grabando y transmitiendo desde la Cámara GESEL del Colegio Libre de Estudios Universitarios, Campus Guadalajara. No se me desesperen, ya está por salir Diario de un Criminólogo, nuestro primer capítulo. Espérenlo y espero que les guste. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Esto fue Zona Criminológica. No te olvides de escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Los comentarios aquí realizados son responsabilidad de quien los emite.